sobre las futuras relaciones entre Europa y América. Alexander von Humboldt. Antes de abandonar las costas del territorio continental para hablar de la importancia política de la isla de Cuba, la mayor de las Antillas, quiero ofrecer una visión general, desde determinado punto de vista, de todo aquello que sea capaz de dar una idea correcta acerca de las relaciones comerciales futuras entre Europa y las Provincias Unidas de Venezuela. Cuando poco después de regresar a Alemania publiqué el ensayo político sobre la Nueva España, di a conocer también una parte de los materiales que poseo sobre la riqueza territorial de Sudamérica. La descripción comparativa de la población, la agricultura y el comercio de todas las colonias españolas fue redactada en un momento en el que ciertas instituciones sociales deficientes, un sistema prohibitivo y otros errores nocivos de la administración pública entorpecían los avances de la civilización. Desde que describí y expuse los recursos inconmensurables que los pueblos de ambas Américas pueden encontrar bajo el resguardo de una sabia libertad, en el marco de su situación particular y en sus relaciones con la actividad mercantil de Europa y Asia, una de esas grandes revoluciones que de vez en cuando agitan con sus turbulencias al género humano, ha generado cambios radicales en las sociedades de las vastas regiones que recorrí. La parte continental del Nuevo Mundo está actualmente dividida en cierto modo en tres pueblos de origen europeo. Uno de ellos, el más poderoso, es de ascendencia germana. Los otros dos, por su idioma, su literatura y sus costumbres, forman parte de la Europa latina. Las regiones más occidentales del Viejo Mundo, la península ibérica y las islas británicas, son también las que poseían las colonias más extensas, nada menos que 4.000 millas de costa, pobladas exclusivamente por descendientes de españoles y portugueses, dan fe de la preeminencia que, gracias a sus expediciones marítimas, lograron adquirir los pueblos de la península ibérica en los siglos XV y XVI, en relación con los demás pueblos navegantes. Se puede decir que sus idiomas, extendidos desde California hasta el Río de la Plata, tanto en los dorsales de las cordilleras como en los bosques de la corriente amazónica, son monumentos de la gloria nacional que sobrevivirán a toda revolución política. Actualmente los habitantes de la América española y portuguesa en su conjunto conforman una población 2 veces mayor que la de ascendencia inglesa. Las posesiones francesas, holandesas y danesas en el nuevo continente son de escasa extensión, pero para completar el cuadro general de los pueblos que pueden influir sobre los destinos del otro hemisferio, no podemos olvidar ni a los colonizadores de origen eslavo, empeñados en asentarse desde la península de Alaska hasta California, ni a los africanos libres de Haití, que hicieron realidad la profecía del año 1545 por el viajero milanés Belzoni. La posición de los africanos en una isla que es 3 veces y media más grande que Sicilia, y que está situada en medio del Mediterráneo antillano, eleva su peso político. Después de tanta furia y derramamiento de sangre, todos los amigos de la humanidad hacen votos por el desarrollo de una civilización que avanza de manera inesperadamente fructífera. La América rusa parece hasta ahora menos una colonia agrícola que uno de esos puestos comerciales que los europeos han erigido en las costas africanas para la mayor desdicha de los nativos. Consiste tan solo en puestos militares y estaciones de pescadores y de cazadores siberianos. Un fenómeno llamativo es, sin duda, encontrarse el rito de la iglesia griega en suelo americano, y ver cómo 2 naciones que habitan los extremos oriental y occidental de Europa, los rusos y los españoles, se convierten en vecinos en un continente al que han llegado desde direcciones opuestas. Pero el estado casi salvaje de las costas despobladas de Ojotsk y Kamchatka, la falta de cualquier apoyo desde los puertos asiáticos y el régimen seguido hasta el momento en las colonias eslavas del Nuevo Mundo, representan tantos frenos que, por mucho tiempo, las mantendrán en un estado infantil. De lo dicho se desprende que, cuando uno se ha acostumbrado a considerar las grandes dimensiones en asuntos económicos de Estado, entonces el continente americano, si hablamos con exactitud, aparece inconfundiblemente dividido entre 3 grandes naciones de origen inglés, español y portugués. La primera de estas 3 naciones, la de los angloamericanos, es, al mismo tiempo, la que, después de los británicos europeos, cubre con su bandera la mayor superficie de los mares, sin tener colonias alejadas. Su comercio ha alcanzado dimensiones que no ha sido capaz de lograr ningún otro pueblo del Viejo Mundo, excepto precisamente aquel que ha legado al norteamericano su idioma, el esplendor de su literatura, su entusiasmo por el trabajo, su amor a la libertad y una parte de sus instituciones civiles. Los colonizadores británicos y portugueses poblaron únicamente las costas que dan hacia Europa. Los castellanos, por el contrario,
Pasaron la cordillera desde los Andes desde el mismo inicio de la conquista y ampliaron sus colonias hasta las regiones más occidentales. Solo aquí, en México, en Cundinamarca, en Quito y en Perú, encontraron huellas de una civilización anterior, pueblos que practicaban la agricultura, reinos prósperos. Esa circunstancia, el aumento de una población autóctona y serrana, la posesión casi exclusiva de grandes riquezas minerales, así como el tráfico comercial existente desde inicios del siglo XVI con el archipiélago de las Indias Occidentales, confirieron forzosamente un carácter peculiar a las posesiones españolas en la América equinoccial. En las regiones orientales, las correspondientes a los colonizadores británicos y portugueses, los nativos eran pueblos cazadores con asentamientos nómadas que, en lugar de contribuir a la formación de una población agrícola, laboriosa, como fue el caso en las planicies de Anahuac, en Guatemala o en el Alto Perú, prefirieron en la mayoría de los casos retirarse ante la llegada de los blancos. La demanda de trabajo, la preferencia que adquirieron los cultivos del azúcar, el índigo y el algodón, la codicia que a menudo acompaña a la laboriosidad y que la degrada, llevaron a introducir el vergonzoso comercio de negros, tan funesto en igual medida para ambos hemisferios. Felizmente se da el caso de que, en la parte continental de la América española, la cantidad de esclavos africanos es escasa en comparación con la población de esclavos en Brasil o en las regiones del sur de los Estados Unidos, sin sobrepasar la proporción de 1 a 5, en una superficie que por lo menos supera la de Europa en una quinta parte. Todas las colonias españolas juntas, incluidas las islas de Cuba y Puerto Rico, tienen menos esclavos negros que el estado de Virginia. En la zona tórrida, los americanos españoles constituyen el único ejemplo de nación de 8 millones de habitantes que, gobernada según leyes e instituciones europeas, cultiva azúcar, cacao, granos y vid, y casi no tiene esclavos arrancados al continente africano. Todavía la población del continente americano supera por muy poco la de Francia o Alemania. En los Estados Unidos se duplica cada 23 o 25 años. En México, incluso bajo el dominio de la metrópoli, se ha duplicado en 40 o 45 años, sin abrigar esperanzas vanas para el futuro. Cabe suponer que no transcurrirá siglo y medio antes de que la población americana alcance a la europea. Pero esta noble rivalidad, en términos de civilización, aptitudes e intercambio comercial, lejos de llevar el empobrecimiento del viejo continente, como se ha profetizado ya en varias ocasiones, en ventaja del nuevo, elevará más bien la necesidad de consumo, las dimensiones del trabajo productivo y la actividad de intercambio. Ahora bien, después de las grandes transformaciones de las sociedades humanas, el bienestar público, que constituye un bien común de la civilización, se hallará desigualmente distribuido entre los pueblos de ambos hemisferios. Pero poco a poco se restablecerá el equilibrio. Y sería un prejuicio dañino, casi me atrevo a decir sacrílego, querer vislumbrar en el bienestar creciente de cualquier otra región de nuestro planeta el hundimiento o la ruina de la vieja Europa. La independencia de las colonias no proveerá en modo alguno su separación y aislamiento, más bien las aproximará a los pueblos de civilizaciones anteriores. El intercambio comercial aspira a unificar lo que una política recelosa ha mantenido separado por mucho tiempo. Más aún, está en la naturaleza de la civilización seguir avanzando sin por ello desaparecer allí donde surgió primero. Su movimiento progresivo de este a oeste, de Asia a Europa, no es prueba en contra de esta afirmación. Una clara llama de luz mantiene su brillo aun cuando ilumine un espacio mayor. La formación intelectual, esa fuente fructífera de la riqueza nacional, se propaga por doquier y se extiende sin por ello cambiar de lugar. Su movimiento no es una migración. Si se nos apareció en el oriente fue porque hordas bárbaras se habían apoderado de Egipto, de Asia Menor y de la otrora libre Grecia, esa cuna abandonada de la civilización de nuestros ancestros. El embrutecimiento y el hundimiento de los pueblos es consecuencia de la opresión sufrida, ya sea que la ejerce el despotismo local o un conquistador extranjero. El despotismo está siempre acompañado del empobrecimiento progresivo y de la disminución del bienestar público. Instituciones estatales libres y fuertes, dedicadas al beneficio de todos, son capaces de conjurar estos peligros. La creciente civilización del mundo, la competencia del trabajo y el intercambio no hunden a los estados cuyo bienestar fluye de fuente natural. La Europa industriosa y comercial sacará provecho del nuevo orden de cosas que se está desarrollando en la América española. Por lo mismo fluirá de nuevo, mediante el crecimiento del consumo y las ventas, a partir de acontecimientos que, en Grecia, en la costa del norte de África y en otras regiones sometidas a la tiranía otomana, aspiran a poner fin a la barbarie. Lo que puede amenazar el bienestar del viejo continente es la prolongación de esas luchas internas
que estancan la producción y al mismo tiempo reducen el número y las necesidades de los consumidores. En la América española se aproxima a su fin esa lucha iniciada 6 años antes después de mi partida. En poco tiempo veremos pueblos independientes a ambas orillas del Atlántico, los cuales aún entre formas de gobierno muy divergentes entre sí, volverán a aparecer unidos gracias al recuerdo del origen común, al mismo idioma y a las necesidades semejantes, como las que surgen por doquier a partir del proceso civilizatorio. Gracias a los avances inconmensurables que ha logrado el arte de la navegación, se han estrechado, por así decirlo, las cuencas de los mares. El océano Atlántico se nos aparece ahora en forma de canal estrecho, que no separa a los estados comerciales europeos de los del Nuevo Mundo, más de lo que, en los albores de la navegación, la cuenca del mar Mediterráneo separaba a los griegos del Peloponeso de los habitantes de Jonia, Sicilia y Cirenaica.